Trump y Bibi hablaron durante 2 horas y como dijo Trump, tuvimos 5 temas. Uno es Hamas, el segundo, por supuesto, Gaza, la reconstrucción, ¿qué hacemos después? El tercero, Irán también, naturalmente, y también hablamos sobre Ucrania. Los últimos, por así decirlo, pasos y resultados, así como la seguridad regional. Eso es Siria, Líbano, amenazas de estructuras proxy iraníes y Turquía, estados soberanos. Empecemos con Irán. En los próximos 20 minutos revelaremos los puntos principales de las negociaciones. Algunos resultados que supimos ya sea por los propios participantes o después por personas que participaron en esto, por periodistas y cosas así. Pero antes de eso hay que decir que Bibi tiene elecciones parlamentarias en octubre del próximo año, es decir, el año que viene. Y por supuesto él necesita demostrar una relación cercana y coordinada con Trump. Y Trump hizo lo necesario. Por ejemplo, dijo que si no fuera por Bibi tal vez Israel ya ni siquiera existiría. Bueno, me parece que eso es una típica exageración de Trump, pero personalmente debo decir que antes de Bibi, yo, y probablemente muchos lo saben, viví ahí del 73 al 84, luego viajé 2 años por el mundo y después me mudé a Estados Unidos. Bibi era en general un país agrario con unas relaciones medio desarrolladas entre el capitalismo y el socialismo. Ni siquiera sé en cuanto al estilo de vida. Sí, realmente sin muchos recursos y sin recursos naturales durante los muchos años de gobierno de Bibi. Entiendo por qué muchos dicen que el poder corrompe si se mantiene mucho tiempo. Que si su esposa no es buena o si él hace algo mal. Entiendo todo eso y de hecho teóricamente también pienso lo mismo. Pero si miramos hacia atrás, si vemos los años o los resultados, por así decirlo, de aquellos años en los que Bibi trabajó, Israel se convirtió en una potencia tecnocrática con reservas de gas. Por cierto, con una industria poderosa, aunque no sea siderúrgica, sí, pero de todos modos una industria fuerte, con una ciencia tan avanzada, que al recibir aviones de Estados Unidos los mejoran y devuelven los desarrollos a Estados Unidos. Eso no puede hacerlo, no es que no lo hagan, es que no puede hacerlo ningún país. Israel también brinda a Estados Unidos información de inteligencia invaluable, según los expertos. Para el programa nuclear pacífico se requiere no solo una muestra, sino también un apoyo real de Estados Unidos. Hoy el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump llamó a Netanyahu aquí, a Palm Beach. Esta es la 5ª visita del primer ministro de Israel al presidente Trump desde su regreso al cargo. Hay un inconveniente. Los 20 rehenes israelíes vivos fueron liberados por Hamas en Gaza hace 2 meses. Y ahora la administración de Trump está ejerciendo cierta presión sobre Netanyahu, diciendo que quieren ver más esfuerzos enfocados en la reconstrucción. Pero el primer ministro Netanyahu quiso dejar en claro que Hamas aún no ha sido desarmado, lo cual escuchó el presidente Trump. Y él dice que Hamas debe desarmarse rápido. De lo contrario, cito, habrá un castigo infernal. Mientras Hamas armado siga escondido en los túneles y refugios de Gaza, no tiene sentido avanzar en la reconstrucción de Gaza. Las condiciones del acuerdo eran simples. Ustedes entregan a todos los rehenes, entregan todas sus armas, nosotros los dejamos ir al país que elijan, y por supuesto ese país debe aceptar recibirlos. Después de eso comienza la limpieza de Gaza, nivelación, reemplazo de la tierra, desminado, el relleno de todos los túneles y solo después la construcción. Antes de todo esto, se forma un grupo, un contingente de fuerzas armadas bajo la bandera, probablemente, de la Organización de las Naciones Unidas. No entiendo muy bien cómo planean hacer esto los que entran a Gaza y protegen a todos de todo. Pero ese comité de iniciativa aún no existe. Y lo principal es que jamás no entrega las armas, lo cual, de hecho, es lo que Trump está usando para frenar toda esta historia. Parece mucho que está incitando a Hamas y coordinando las acciones de Hamas. Irán. Y el primer ministro de Israel también trajo a Palm Beach una advertencia reciente sobre Irán, declarando que está desarrollando tanto programas de misiles como nucleares en instalaciones que no fueron afectadas por la Operación Martillos de Medianoche.
Todos recordamos cómo en verano los bombarderos B-2 destruyeron las instalaciones nucleares de Irán, así como esos 30 misiles Tomahawk lanzados desde el submarino USS Georgia en el mar Arábigo. Este es el contexto de la reunión entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu. Fue cordial, escuchamos a ambos en la conferencia de prensa. Después de sus reuniones, el primer ministro israelí le ofreció al presidente Trump el Premio de Israel, el más alto galardón civil. Estoy seguro de que hablaron seriamente sobre Irán. Los mulás volvieron a mostrar el orgullo que habían perdido durante el ataque de los bombarderos B-2. La tensión en el Golfo Pérsico aumentó drásticamente después de que Irán, según se informa, capturó un segundo petrolero en solo 2 días. Y esto sucedió justo después de que el presidente Donald Trump ordenara la captura de un petrolero vinculado a Venezuela. El miércoles, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán confirmó que había capturado un petrolero que intentaba salir de las aguas territoriales del país. Teherán acusó al barco de llevar casi 4 millones de litros de combustible de contrabando y detuvo a 16 tripulantes extranjeros, y luego vino el shock. El jueves surgieron informes no confirmados de que Irán había capturado un segundo petrolero, que posiblemente esté relacionado con los intereses de Estados Unidos. Ni Teherán ni Washington han comentado oficialmente sobre el incidente, pero su momento genera preocupación y preguntas en las capitales mundiales. En respuesta a la captura de 2 petroleros venezolanos, Irán también capturó 2 petroleros, uno de los cuales, según dicen los medios, tiene alguna relación con Estados Unidos. Pero la bandera no es nuestra. Si lo fuera, no habría escándalo. Solo sería un hecho. No está clara esa relación. Tal vez iba en dirección a nosotros, tal vez es de alguna de nuestras compañías, no lo sé, pero al parecer tiene alguna relación con nosotros. El sentido de sus acciones es claro. Hormuz es un estrecho angosto y clave para el petróleo mundial. Y el suministro. Tradicionalmente nadie se encargaba oficialmente de la navegación allí, pero el quinto flota de Estados Unidos que está desplegada en Bahrein tradicionalmente se ocupa de eso. Está claro para todos que esto es un desafío directo a Estados Unidos, aunque se presenta como una lucha contra lo que los iraníes llaman transporte no autorizado de diésel de contrabando. Si es así, ahora explicaré a qué se refieren. Bajo el término no autorizado, eso significa que es un asunto interno de ellos. En realidad, ellos otorgan subsidios a sus ciudadanos, es decir, venden con un gran descuento, y estos compran en pequeñas cantidades y luego lo llevan todo a un solo lugar. Y entonces lo que compraron con ese subsidio lo revenden discretamente. Lo cargan en un barco grande y a veces lo transportan en barcos pequeños. Van a ese barco grande, lo cargan y luego entonces él se va. Entonces resulta que el petróleo subsidiado, el cual el subsidio es para la población del país, pues termina saliendo del país. Y las personas que realizaron toda esta operación reciben esa misma ganancia. Así es como realmente sucede. Ambos petroleros estaban, creo, en aguas territoriales de Irán. Y como iban, según afirma Irán, con ese mismo petróleo no autorizado, con fecha, por así decirlo, con petróleo fechado, entonces Irán tiene todo el derecho, por así decirlo, de realizar esta operación policial. Pero el resto del mundo ve esto como una especie de insinuación de Irán, de que pueden detener la navegación en la zona de Hormuz y empezar a hundir barcos aquí. Bueno, digamos, con millones de barriles de petróleo a bordo, eso significa que, por supuesto, este petróleo se incendia fácilmente. Sí, sería una catástrofe ecológica, y los precios del combustible naturalmente se dispararían. Rusia, Venezuela, Arabia Saudita y otros estarían encantados, pero a Irán realmente no le iría bien. Y los mulás, aunque amenazan, difícilmente se atreverían a hacer algo así, pero siguen amenazando. El presidente iraní anunció este fin de semana algo que muchos de nosotros ya sabíamos, que su país está en estado de guerra total con Israel, Estados Unidos de América y Europa. Y ahora todos tenemos que preguntarnos si el gobierno de los ayatolás está dispuesto a sacrificar todo lo demás para producir 3.000 misiles balísticos al año y luego lanzarlos contra Israel. Por el momento, parece que tal vez estén dispuestos a hacer precisamente eso. Continuará. Es decir, Bibi vino a compartir con Trump sus ideas sobre cómo prepararse para una nueva ronda de guerra con Irán.
Creo que esto empujará a Trump a resolver más rápido el problema de Hamás, esa en general quinta columna o, por así decirlo, la viga en el ojo de Israel, llámalo como quieras. En la agenda de estas reuniones hay muchos temas, empezando por el estancamiento en los planes del presidente Trump para Gaza, así como las preocupaciones mutuas sobre Irán, la amenaza continua de Hezbollah, la campaña contra Estado Islámico de Irak y Siria en Siria, y la creciente disputa sobre la influencia regional de Turquía. Sin embargo, es probable que la reunión se centre en discutir qué hacer con Irán, ya que a Netanyahu se le presentarán datos de inteligencia sobre los esfuerzos de Irán para restaurar su programa de misiles y su red de marionetas terroristas. Debemos recordar que esta semana también se llevan a cabo otras reuniones, incluso en Doha, Qatar, donde los líderes de Hamás planean la destrucción total de Israel y la creación de un Estado Islámico en su territorio. El primer ministro Benjamin Netanyahu también presentará planes en su reunión con el presidente Trump que incluyen una estrategia para asfixiar al ejército terrorista de Hamás. En esta nota, Tzahal continúa desmantelando la infraestructura terrorista en la Franja de Gaza, mientras que Hamás trabaja en la reconstrucción de su infraestructura terrorista en escuelas y hospitales de Gaza y difunde propaganda interna entre los habitantes de Gaza. Israel revisa cada metro de tierra y destruye y entierra todos esos túneles, almacenes y talleres subterráneos de armas. Israel. Escuchen, él es un primer ministro militar, hizo un trabajo simplemente fenomenal, llevó a Israel a través de un periodo muy peligroso, lleno de grandes conmociones. Israel, con otros pueblos, podría no existir ahora. Si quieren saber la verdad, es una declaración bastante fuerte, pero es la verdad, así lo creo. Sin ese primer ministro, Israel no existiría hoy, porque se enfrentaron a una fuerza con la que muy pocos países podrían haber lidiado. Trabajamos juntos y fuimos muy victoriosos. Ahora escucho que Irán intenta aumentar su poder. Si lo hacen, tendremos que detenerlos y derrotarlos, aunque espero que no pase. Escuché que Irán quiere hacer un trato. Si quieren hacer un trato, eso sería mucho más inteligente, ¿saben? Pudieron haber hecho un trato la vez pasada, antes de que lleváramos a cabo un gran ataque contra ellos. Si Irán se pone agresivo y quiere recibir otro golpe, se lo daremos. Estoy seguro, dijo Trump. Se refiere a Israel, a Estados Unidos, no solo a Estados Unidos. Aunque después dijo que hay muchos más que querrían golpear a Irán. Y estoy seguro de que hay muchos que querrían golpear a Irán. Nos vamos a ocupar de Gaza, por eso este gran primer ministro está aquí ahora mismo. Estamos hablando de Gaza, estamos hablando de muchas cosas. Tenemos alrededor de 5 temas principales que estamos discutiendo. ¿Qué pasará con Hamás? Por cierto, esa es la primera espina, ahí está. Ellos no quieren deponer las armas y piensan que Irán y Rusia los van a sacar adelante sin que tengan que desarmarse. No los sacarán a la fuerza, sino que negociarán para que permanezcan ahí armados. Trump declaró que a Hamás se le da muy poco tiempo para desarmarse. Si no, será como dijo, pero le gusta decir esas frases bonitas. Ellos pagarán un precio infernal, pero él no quiere decir exactamente qué. Ya se viene en decir simplemente un precio infernal, incluyendo eso. Por cierto, esto es importante. Lo que se dijo, incluyendo un posible ataque contra Irán, que Hamás pagará un precio infernal, incluyendo un posible ataque contra Irán. Él no lo dijo directamente, así fue. Fue de 3 o 4 frases. Estoy tratando de juntar, por así decirlo, lo que él tiene como lo que Irán escuchó, por supuesto. Bueno, Irán, naturalmente, como ya dije, esos mismos, por así decirlo, esos mismos muchachos, los chicos que pues están agitando las aguas. Como parte de la segunda etapa del plan de Pugasé, Trump exigirá el desarme total de Hamás. La desmilitarización, destrucción, por así decirlo, de todos los túneles, de todos los arsenales y de la producción de armas. Se ha impuesto la prohibición al plan de Hamás de participar de cualquier forma en la administración de Gaza después de la guerra, es decir, después de que se establezca algún otro tipo de orden allí. Netanyahu. Por su parte, si estas condiciones de Hamás no se cumplen, él utilizará el ejército para destruir los restos. O sea, los marineros partisanos de Hamás, quiero decir, no son realmente marineros partisanos.
El plan de Trump prevé que, después de limpiar Gaza de los grupos armados, el territorio pase bajo un mandato internacional durante el periodo de creación de una sociedad estable. Entonces, como dice Trump, ahí habrá un gobierno tecnocrático y apolítico. ¿Dónde va a encontrar uno así? No lo sé. Supongo que hay algunas personas que son apolíticas, supongo que existen para gobernar, pero ¿para qué? Para gestionar problemas domésticos y municipales. Sobre los problemas estatales como las fronteras, las fuerzas armadas y demás, en realidad ahora ni siquiera se habla de eso. Nos dijeron que la reconstrucción del gas comenzará pronto. Sospecho que depende de la resolución del asunto con Hamas e Irán. Ahora, ¿de dónde saldrá el dinero? Es interesante, los Emiratos Árabes Unidos se encargan de financiar el proyecto de reconstrucción del gas. Israel rechaza ocupar la franja a largo plazo, pero Israel quiere estar seguro de que no se construirán nuevos túneles en el lugar de los antiguos. E Israel quisiera tener el control de la seguridad, de las fronteras de Gaza, y Trump quiere que ese control pase a esas mismas fuerzas internacionales. No sé cómo hablaron de eso ahora, no, creo que sí hablaron, no sé si llegaron a un acuerdo o no. En general, todo está ligado a la destrucción de Hamas, después de lo cual comienza la limpieza del territorio, la retirada gradual de las tropas israelíes, la entrada de unidades internacionales y el inicio de la elaboración de un plan, al menos para la reconstrucción del enclave. Y mientras tanto, por así decirlo, la limpieza, la depuración, como ya dije, cubrir todo lo que sea necesario cubrir. Irán es lo principal. Por supuesto, también tienen el ojo puesto en él. Están ligados, necesariamente ligados, los pasos para la regulación. Irán intentará sacudir el barco con todas sus fuerzas, intentará sacudirlo tanto tiempo como pueda. El régimen en Teherán basa toda su legitimidad en la imagen de ser el principal defensor de Palestina y, naturalmente, el enemigo irreconciliable de Israel. Es totalmente incomprensible. En su propio Corán, en la primera parte que ellos reconocen, que nosotros llamamos la Torá, todo esto está completamente previsto. Se dice que esta tierra pertenece a los judíos y que Dios la otorgó, pero obviamente ellos decidieron que con su decreto pueden quitar esta tierra. Dios lo dijo, pero nosotros con nuestro decreto lo anulamos. Existen palabras divinas, es decir, como con otras. No matarás, sí, por así decirlo. Todos dicen no matarás, pero todos matan en la guerra, donde sea, y fusilan, y aquí es lo mismo. Entonces creemos en Dios. En Dios, podemos cancelar cualquier orden suya en cualquier momento que queramos. Los sunitas, encabezados por Arabia Saudita, llegaron a la conclusión de que es mucho más rentable comerciar y ser amigo de Israel que ser su enemigo. Además, si Irán, Israel y Gaza, y en general aquellos a quienes llaman árabes palestinos, llegan a ser, amigos, colaboradores, a hacer algo en conjunto con Israel, eso debilitaría el atractivo del eje de la resistencia. Es decir, por así decirlo, lo que Irán está haciendo allí. Ellos resisten todo el tiempo al sionismo y al imperialismo, y de esa manera, por así decirlo, dibujan una sociedad que está en su contra. Ellos son idealistas, creen en Alá, y estos otros, los malos, son sionistas e imperialistas. ¿Qué son los sionistas? He escuchado la versión árabe de esto, es increíblemente gracioso. Así como Rusia, Irán quiere rodearse de lo que llaman perros de pelea para organizar un colchón entre ellos y sus posibles enemigos. Este colchón en su momento lo formaron Siria, Líbano, Hezbollah, Hamas y los hutíes. Y otros varios grupos proxy, como se les llama. Si estos grupos proxy desaparecen, en cuanto desaparezcan los proxy, nos esforzamos para que desaparezcan. Irán enfrenta solo a los sunitas, quienes los superan en número y tecnología. Los sunitas son 1.200 millones y los chiitas, 400 millones, siendo Irán el principal país chiita. También estarán aliados con sunitas, Israel y Estados Unidos. Es decir, con nuevas tecnologías armamentísticas y capacidades que Irán no tendrá ni siquiera aliándose con China. Por eso, Irán hará todo lo posible para evitar que desarmen a Hamas.
Este es uno de sus perros guardianes por poder, y no permitirá que destruyan a los hutíes y a Hezbollah. Pero se detendrán cada vez que ese loco de Trump pueda volver a lanzar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra instalaciones militares de Irán y que Israel, por accidente, lance un par de bombas donde se esconden los altos mandos del liderazgo iraní. Por mi parte diré que Irán, bueno, los farsis, los persas son increíblemente un pueblo talentoso. Estados Unidos les quitó al Shah y puso a los ayatolás. No importa que lo hiciera el demócrata Carter, un imbécil resbaloso, pero digamos, tenemos parte de la culpa en esto, damas y caballeros, aunque, bueno, no es exactamente nuestra parte de América, pero sigue siendo América. Y sería justo si ayudáramos a Irán a liberarse de esa plaga que se ha instalado ahí. Y ya está arruinando a la tercera o cuarta generación de esa gente talentosa que en realidad no es malintencionada. ¿Qué cultura y universidad había en Irán y su ciencia? Antes gritaban muerte a Israel, ahora lo hacen a Estados Unidos y a otros, repitiendo muerte constantemente. En realidad creo que los que gritan son los judíos. Sálvenos, sálvenos, judíos, por favor. Yo les deseo a ellos, a los iraníes, subtítulos y a nosotros también la liberación, así como a Ucrania y a Rusia. Deseo liberarme de Putin, los oligarcas y toda esa basura que se les subió al cuello y les chupa la sangre. Bueno, en realidad eso es todo y creo que nos veremos en la próxima. Subtítulos hechos por Dima Torzok.